permanece en mí, y como yo en ti, ámense unos a otros, como los amo yo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y les dijo: Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en las Escrituras acerca de Judas, el siervo del guía a los que arrestaron a Jesús, pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo. Tenemos aquí a hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que dé testimonio de que Jesús resucitó. Entonces propusieron a dos, a José llamado Barsabás y llamado también Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos nuestros, ¿cuáles de estos dos han escogido para que tomen a su cargo el siervo de apóstol que Judas perdió por su pecado cuando se fue al lugar que le correspondía? Lo echaron a la suerte, y esta favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 1. Dichoso quien no sigue el consejo de los malvados, Ni en las sendas de quienes pecan se detiene, ni en compañía de necios se afunda. sino que se complacen en la ley del amor. Sobre que reflexiona día y noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo, da fruto a su tiempo y no se secan sus hojas. Consigue todo cuanto emprende. No ocurre así a quienes hacen el mal. Fama que el viento arrastra. No vencerán las y los malvados en el juicio. Ni quienes pecan en la asamblea de quienes actúan con justicia. Pues la divinidad protege la senda de los justos. Mientras la senda de quienes hacen mal se desvanece. Gloria a la divinidad creadora, redentora y consoladora. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor, porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio en su propio corazón. El que no cree en Dios lo hace aparecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Palabra del Señor, demos gracias a Dios. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 Santo Evangelio
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús oró por sus discípulos diciendo: a los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste, y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras yo me voy para estar contigo. Padre Santo y Madre Santa, cuídales con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y como yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, les cuidaba y les protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságrales a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bueno, no sé cuántos pudieron escuchar las lecturas, ¿verdad? Y pusieron atención, ¿verdad? A ellas. Les debo confesar que cuando inició la semana, mi intención es que la reverenda hiciera esta reflexión, pero ella me dijo, no voy a poder llegar el domingo. Entonces me dispuse yo a leer las lecturas y a ver de qué trataban, ¿verdad? Y en lo personal fue algo bien complejo, ¿verdad? No fue tan fácil, ¿verdad?, encontrar un mensaje para compartir una reflexión, ¿verdad? A mí me gusta tomar todas las lecturas, ¿verdad? A veces solo me enfoco en el Evangelio, pero en general me gusta utilizar todas las lecturas que el leccionario nos brinda para compartir una reflexión sobre ello. Y esta vez me estaba costando un poco porque el principio habla en la lectura de los Hechos, ¿verdad? Es la elección de Matías, ¿verdad? Un poco. Luego en el Evangelio es una oración de Jesús. El Salmo es el Salmo número 1, muy conocido por todos, ¿verdad? Y se me hacía un poco confuso todas las lecturas, no les hallaba ni patas ni cabeza, ¿verdad? Y aquí, ¿qué vamos a hablar el domingo, verdad? Porque había tantas cosas. Pero luego, ¿verdad?, empecé a averiguar un poco más sobre las lecturas, ¿verdad?, sobre otras reflexiones que las personas habían hecho sobre ellos y ya me fui guiando, ¿verdad? Y encontré varios datos curiosos, ¿verdad?, que me ayudaron a compartirles un poco lo que vamos a hablar esta mañana, ¿verdad? Y yo no sé a cuántos de ustedes, cuántos alguna vez han hecho uso del sistema de salud pública, ¿verdad?, o del seguro social, ¿verdad? Y cuántos les gusta ir, ¿verdad?, al seguro y a pedir una cita o a pasar consulta, ¿verdad? No sé si han ido alguna vez y si ese momento en que nos toca esperar primero para que nos tomen los datos, luego esperar para que nos pasen consulta, luego esperar para que nos entreguen la medicina. Creo que entre la consulta y el tiempo que se espera
pasa uno el 90% del tiempo que pasa en el seguro esperando, ¿verdad? Y el otro 10% es toma de datos y consulta y entrega de medicamentos. Entonces no sé a cuántos les gusta esperar, ¿verdad? O cuántos son indiferentes, ¿verdad? Yo puedo esperar aquí, no me molesta. Pero también está la otra cara de la moneda, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta hacer esperar a los demás? ¿Verdad? ¿O cuántos se preocupan cuando tienen que hacer esperar a los demás? Y me puse a pensar, hay diferentes tipos de espera en la vida. Yo creo que hay situaciones en las que, pues, no nos incomoda esperar, ¿verdad? No es algo que nos quite el sueño, no es algo que nos provoque angustia. Pero hay esperas que a veces sí nos causan ansiedad, nos causan desesperación. Y quiero que recordemos, ¿verdad? Algunas esperas que hayamos experimentado, que nos hayan causado ansiedad, ¿verdad? Algo que hayamos estado esperando con ansias y que no nos haga estar tranquilos, que queremos que ya suceda, ¿verdad? Puede ser la respuesta de un examen, ¿verdad? Que nos hemos ido a hacer de salud, algún análisis médico, ¿verdad? Que estamos esperando y en esa situación que no sabemos qué nos van a decir que tenemos. Ese tipo de esperas a veces suele causarnos angustia, ¿verdad? O a veces, yo recuerdo las primeras veces que me hacían mis pruebas de VIH, era una gran angustia esperar y no era tan rápido como ahora, ¿verdad? Sino que era mucho más tardado el proceso, se tardaban como un día, entonces esa espera era un poco llena de angustia, ¿verdad? Recordé otros momentos en comunidad, ¿verdad? Cuando esperábamos a la pastora con la comida, ¿verdad? Y nos robaba la paz esa espera, ¿verdad? Entonces creo que hay muchas situaciones en la vida en la que esperar se nos dificulta. Y en esta situación están los apóstoles en este momento. Y este momento justo en el que Pedro hace esto, de convocar a los discípulos de Jesús para hacer la elección, es en un momento de espera. Ha pasado la ascensión y Jesús previo a eso les dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. No les dijo cuánto tiempo iban a esperar, no les dijo qué iba a suceder. Ellos tenían que esperar y no sabían qué era lo que estaban esperando. Y ese tipo de espera creo que nos genera más ansiedad. Cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, cuando no sabemos con exactitud qué es lo que estamos esperando. Cuando esperamos una respuesta de la divinidad y no sabemos qué nos va a responder, ¿verdad? Cuando estamos esperando que nos conteste una petición y no sabemos cuál va a ser la respuesta a esa petición, ni cuándo va a llegar esa respuesta, nos puede causar ansiedad, angustia, y viene a nuestra mente quizás refranes, ¿verdad? Que la gente dice, ¿verdad? Ah, sí, voy a orar, pero también voy a hacer, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando, dice. Entonces, no solo voy a esperar, sino que yo también voy a poner de mi parte para que esa respuesta llegue más rápido. Pedro en este momento me da la impresión de que estaba un poco ansioso. Ellos no podían salir de Jerusalén hasta que recibieran esa promesa. Y parece que Pedro no estaba tranquilo solamente esperando, porque Jesús nunca dijo absolutamente nada de que los discípulos siempre tenían que ser 12. No les dijo tampoco que escogieran un sucesor de Judas, ¿verdad? No les dijo hay algo mágico en este número y si no son 12 entonces no van a poder hacer nada. Es una iniciativa que toma Pedro, ¿verdad? En este momento de espera, porque parece que él necesita hacer algo, ¿verdad? Entonces llama, y aunque nosotros conocemos a los 12 discípulos que Jesús escogió según las lecturas del Evangelio, habían más discípulos de Jesús, discípulos y discípulas. Estos 120 que estaban ahí eran seguidores de Jesús también, de los que no se habla, ¿verdad? Quizás de los que no escogió, pero decidían seguir a Jesús. Estas 120 personas a las que convocó Pedro eran el inicio de la iglesia primitiva. Y los llama y les dice, miren, en lo que esperamos que se cumpla la promesa, vamos a hacer algo. Fíjense que éramos 12 antes, ¿verdad? Y ahora como se nos fue uno, ¿verdad? O lo fueron. ¿Le pasó algo? Ajá, vamos a escoger a alguien, ¿verdad?
Y hace la convocatoria y parece que todos están de acuerdo, porque al final cuento, ¿verdad? Nadie tenía otra idea, ¿verdad? Todos estaban así como, bueno, Jesús nos dijo que no salgamos de Jerusalén, pero ¿y qué hacemos mientras tanto, verdad? ¿Y qué es lo que estamos esperando? ¿Y cuánto tiempo? Nadie tenía respuestas. Entonces Pedro creo que se siente en un momento como, bueno, no nos vamos a quedar aquí sentados, algo tenemos que hacer. Bueno, entonces por lo menos nos vamos a organizar bien. Y empieza Pedro y hace esta elección, ¿verdad? Y no sé si lanzó una moneda, si tiró unos dados, si sacaron palitos o algo. Bien curioso que los primeros cristianos jugando juegos de azar, cuando ahora en las iglesias cómo se sataniza un poco esto de los juegos de azar, ¿verdad? Y los discípulos haciendo juegos de azar para decidir quién iba a ser el sucesor de Judas. Y seleccionan a Matías. No sé si para suerte o mala suerte de él, ¿verdad? Porque todos tuvieron unas muertes bien trágicas, ¿verdad? Entonces, no sé si era una ganga o no escoger ese puesto. Pero es curioso que Matías pasa a la historia sin pena ni gloria luego de su elección, ¿verdad? Matías, la gente sabe que Matías es el sucesor, pero más de eso creo que está quizás en algunas leyendas, ¿verdad? Narra su muerte y creo que hay algunas que son diferentes, pero no se sabe más de la vida de Matías, porque al final, ¿verdad? Fue algo que decidió Pedro en ese momento, ¿verdad? Que tenía que estar esperando y como que no estaba tranquilo solo esperando, ¿verdad? Sino que sentía que necesitaba hacer algo. Y creo que nos pasa a nosotros igual, ¿verdad? Cuando estamos en situaciones que estamos esperando una respuesta de la divinidad y no tenemos claridad de cuál es esa respuesta ni cuánto tiempo vamos a esperar. No significa que en todas las situaciones de nuestra vida nosotros tengamos que quedarnos de brazos cruzados. Definitivamente hay situaciones en las que nosotros tenemos que actuar para cambiar nuestra realidad y cambiar la realidad de este mundo. Pero estoy hablando específicamente de aquellas en las que estamos nosotros esperando usualmente una respuesta de Dios, ¿verdad? Que no sabemos cuál va a ser ni en qué momento va a llegar. Y nos toca esperar. Y entonces, ¿qué hacemos mientras esperamos? Y entonces aquí viene la lectura del Evangelio para complementar y ayudarnos a responder esta pregunta. El Evangelio es una oración de Jesús previo a la ascensión, ¿verdad? Y es la oración más larga registrada o documentada en los Evangelios de Jesús. Y Jesús está pidiendo por sus discípulos. Él sabe que Él se va a ir, que va a partir y los va a dejar esperando. Entonces le pide a la divinidad en esa oración tan larga, ¿verdad? Le pide prácticamente dos cosas. Les pide que se mantengan unidos, ¿verdad? Entre ellos. Les pide que los discípulos se puedan mantener unidos y hace una comparación y le dice a la divinidad que ellos sean tan unidos como tú y yo estamos unidos. Y eso me recordó lo que muchas veces decimos en esta comunidad, ¿verdad? Y es que Jesús constantemente nos está elevando a todos a la misma condición. Jesús no siempre nos lleva a todos a su misma posición. Jesús nunca se pone sobre nosotros. Siempre está pidiendo a la divinidad para que el resto de la humanidad esté en su misma situación, en su misma posición, en su misma condición. Nos llama hermanos, ¿verdad? Porque somos hijos de la misma divinidad que Él es hijo. Y ahora le dice que así como Él está unido a la divinidad, que nosotros estemos también unidos a la divinidad y unidos a nosotros. En este tiempo, los discípulos debieron enfocarse en buscar esa unidad. Y creo que Jesús sabe lo importante que es mantenernos unidos. Y creo que nosotros debemos tomar conciencia de lo importante también que es estar unidos. Y por eso es importante la comunidad, ¿verdad? No es solo venir, pasar un rato, ¿verdad? Sino involucrarnos, crear lazos y unirnos entre nosotros. No solo en los que servimos, sino que cada persona que viene a este espacio, hacerlo parte de, ¿verdad? Y hacerlo parte de esa unidad que nosotros tenemos.
La divinidad quiere que seamos una familia, que todos seamos hermanos, que todos encontremos un lugar al que pertenecer. Y Jesús le está pidiendo a la divinidad que los discípulos, ahora que Él se va, se mantengan unidos. Pero algo me hizo un poco de ruido aquí, porque Jesús empieza a hablar en una dicotomía, ¿verdad? Hablando de los que son tuyos y los que son del mundo. Si pusimos atención, ¿verdad? Constantemente se repite eso en la oración de Jesús. Te pido por los que te pertenecen, no por los que son del mundo. Te pido por ellos que son tuyos, no por los que son del mundo. Y me recordé de lo que hemos hablado muchas veces de la otredad, y que creo que muchas iglesias ocupan esto, ¿verdad? Para hacernos sentir especiales, ¿verdad? Para hacernos pensar que nosotros somos los que pertenecemos y los que están afuera o los que no vienen a este espacio son los del mundo, ¿verdad? Y la mayoría de iglesias usa este discurso, ¿verdad? Nosotros somos los que somos los hijos de Dios, nosotros somos los cristianos, y el resto de personas son las personas del mundo. Una vez escuché a un predicador decir, ¿verdad? Jesús ama a sus hijos, no ama a los pecadores. Porque nos encanta sentirnos especiales, ¿verdad? Nos encanta sentirnos que somos los preferidos. Pero algo no me cuadraba, porque Jesús, en sus palabras, dice que Él quería que todos, ¿verdad?, fuéramos salvos. Que todos escuchemos su evangelio. Que todos procedamos al arrepentimiento. Jesús constantemente nos está llevando a todos a la misma condición. Entonces me hacía un poco de ruido esto de ustedes y los otros. ¿Qué quería decir Jesús con eso? No creo realmente que Jesús esté hablando de otros como que si fueran los enemigos, o como que si yo por ellos no, o como que si esos otros no fueran la imagen de Dios. Porque al final toda la humanidad somos la imagen de Dios. Y entonces tuve que hacer una relectura, ¿verdad? Y entonces no tenemos que ver esto de los otros y los que pertenecemos como nosotros y otras personas, sino como algo interno en nosotros. Y lo entendí como, esto está haciendo más bien referencia al bien y al mal, a la conciencia que nosotros tenemos. Esa lucha del bien y el mal, ¿verdad?, está siempre dentro de nosotros. Y cuando nosotros reconocemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando reconocemos que somos la imagen de Dios y que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, y nos reconciliamos, y lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? La Reverenda Nubia nos hace siempre esta invitación a que busquemos siempre, no a la divinidad en el cielo, allá afuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Cuando nosotros entramos en unidad con esa divinidad interna, se nos hace más fácil estar unidos entre nosotros. Pero cuando nuestro ego gana esa lucha interna, ¿verdad?, entonces nosotros nos convertimos en esos que están en el mundo. No se trata de los demás, sino se trata de nosotros. Cuando nosotros hemos encontrado y hemos reconocido a la divinidad en nuestro corazón, entonces pertenecemos a la divinidad porque nos hemos encontrado parte de, porque hemos reconocido a su espíritu dentro de nosotros. Pero cuando no lo hacemos, cuando nuestro ego se apodera de nuestros pensamientos, de nuestra manera de actuar, en ese momento nosotros formamos parte del mundo. Y por eso creo que es importante que reconozcamos a esa divinidad. Y Jesús está pidiendo por esa unidad, no solo entre nosotros, sino por esa conciencia de unidad entre nuestra alma y nuestra conciencia de esa divinidad que está dentro de nosotros. ¿Y por qué es importante? Porque Jesús en esa oración no solo pide por la unidad, sino también pide por protección, ¿verdad? Y en esto de esperar, ¿verdad?, nosotros ahora ya sabemos que muchas veces nos hemos preguntado en esta comunidad, ¿verdad?, ¿y qué hacemos para que venga más gente, ¿verdad?, o qué hacemos, o para dónde vamos? Y yo siento que es importante tener una ruta. Pero a veces
nuestros pensamientos no son los de la divinidad. Y en esta historia justamente Pedro estaba en esta situación de que no sabía qué era lo que estaba esperando y estaban a menos de 10 días de la llegada de Pentecostés. Y el Espíritu Santo cambia los planes de todos, ¿verdad? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron, ¿verdad? Y la iglesia se comienza a expandir. Y yo creo que nosotros debemos esperar también y pedirle a la divinidad que sea su Espíritu Santo, que venga y que nos guíe, ¿verdad? Y que nos llene de su poder de amor, para que también ese amor se expanda. Y mientras eso sucede, busquemos nuestra unidad. Que nos libere del miedo de conocer la verdad. Que nos haga poder vivir en esa congruencia en la que Jesús nos invita. Esa unidad en la que estamos, que nos está invitando Jesús a vivir, ¿verdad? Que nos lleve a vivir esa vida en congruencia. Yo no sé si pensaron y si hicieron este ejercicio de pensar una situación de espera que hayan vivido o que estén viviendo. Mientras yo lo estaba reflexionando, ¿verdad? Me puse a pensar en mi situación financiera, ¿verdad? Y en ese trabajo que no llega. Y me puse a hacer cuentas, ¿verdad? Ya van 3 años, 8 meses, ¿verdad? De que perdí mi empleo, digamos, como un ingreso fijo. Y aunque quizás me han visto muy bien acá, no significa que han habido momentos de flaqueza, de frustración, de dolor, ¿verdad? Y en los que no entiendo, ¿verdad? Y no sé qué es lo que tengo que esperar, no sé qué es lo que va a venir, ¿verdad? Esto me hizo mucho sentido porque creo que nos ha pasado en diferentes momentos de la vida, que no sabemos, ¿verdad?, qué va a venir. Y a veces no solo es lo que vivimos, sino el entorno que está ahí alrededor nuestro, ¿verdad? Y a veces me pasa, ¿verdad?, que otras personas, gracias a Dios no tanto en mi casa, ¿verdad?, de tener esa presión y mira, y no está buscando, ¿verdad? Porque piensan que como a uno no le sale empleo, ¿verdad?, piensan que uno no busca, ¿verdad? Y la gente te dice, no, pero quizás es que no estás, deberías de insistir o deberías de buscar aquí, y te dan 1001 consejos, ¿verdad? Y uno entra en frustración, ¿verdad? Entonces uno empieza a tener estos momentos de Pedro, bueno, no, entonces quizás sí tengo que hacer algo, ¿verdad? Entonces voy a hacer esto y lo otro. Pero luego me he puesto a pensar cómo ha cambiado mi vida de ese momento para acá, ¿verdad? Y cómo me he podido encontrar con la voluntad de la divinidad. Y cómo cuando yo estaba con un empleo fijo, ¿verdad?, con un buen salario, una buena empresa, siempre eso era mi pero para estar aquí en la comunidad. ¿Verdad? Sí, pero es que hoy no puedo ir porque tengo que trabajar. Ah, sí, te voy a ayudar, pero hoy no puedo estar, o yo no puedo hacerme responsable de eso porque no tengo tiempo, porque estoy trabajando. Y el trabajo era un impedimento para hacer muchas cosas aquí en la comunidad. Y ahora yo, hace un par de meses atrás, ya mi petición a la divinidad es, primero que se haga su voluntad, pero que esa fuente de ingreso, ¿verdad?, no me restrinja tiempo, ¿verdad?, de lo que hago en esta comunidad, que no sea un obstáculo para servir en esta comunidad, para estar siempre disponible, ¿verdad?, para todos aquí, ¿verdad?, y haciendo lo que Él quiere que haga, que ella quiere que haga. Pero a veces, como les digo, entramos en esta conciencia, pero hay otros momentos en los que nos desesperamos y empezamos a buscar qué hacer, ¿verdad? Entonces, sí voy a aplicar, ¿verdad? Y ahora hace poco estuve en un proceso, ¿verdad?, en el que no estuve seleccionado, pero me puse a pensar, ¿verdad?, y si me toca un domingo faltar, o 2, o 3, ¿verdad?, ¿qué voy a hacer? La divinidad sabe por qué no salió, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando nosotros esperamos, debemos primero confiar. No significa que la espera va a ser inactiva, ¿verdad? Vamos a estar solo sentados sin hacer nada. Creo que es para cultivar, ¿verdad?, ese conocimiento de la divinidad en nosotros, más que descubrir una divinidad fuera de nosotros, una divinidad dentro de nosotros,
y reconocerlo en las demás personas. Eso nos va a llevar a estar más unidos. Y cuando estamos unidos, la presencia de la Espíritu Santa se aviva como en un fuego. Estamos a una semana de celebrar Pentecostés. Y la Espíritu Santa dice que transformó la vida de todos los apóstoles, ¿verdad? Pedro se levantó, hizo una predicación ahí, de 120 pasaron a más de 3,000 personas, ¿verdad? Y no se lo imaginaban, no se lo esperaban, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué tiene la divinidad preparado para nosotros. Pero sabemos, ¿verdad?, que en esta espera en la que estamos, tenemos que dedicarnos a estar unidos, a buscar esa divinidad que nos reconcilia con nosotros mismos y con los demás, a reconocernos como la imagen de Dios y a reconocer a todas las demás personas como la imagen de Dios. Cuando eso pasa, llega la unidad, llega el amor y llega un avivamiento del Espíritu Santo. Amén. Permanece en mí, como yo en ti. Ámense unos a otros.